Luz, ¿verdad? Y precisamente ahí, si ustedes leen en el versículo 5 del capítulo 9, nuestro Señor Jesucristo dice: luz soy del mundo, luz soy del mundo. Entonces, Él es la luz. Entonces, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en Jesús, en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la luz. Él es la luz. Y esa luz nosotros la tenemos que hacer resplandecer. Esa luz, nosotros como cristianos. El versículo a memorizar que nos marca el expositor es Juan. Realmente son dos versículos, son el capítulo 9, versículos 24 y 25, que dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esta lección comienza un poquito más adelante, vamos a estar leyendo ya los versículos, pues, pero esta lección comienza con una introducción. De hecho, bueno, aquí lo voy a mostrar. Ahí ustedes pueden ver el índice de la lección. Vamos a tener primeramente una introducción. La segunda parte, que corresponde a los versículos del 1 al 12, se refiere a la pregunta y el milagro. La tercera parte es la comparecencia ante los fariseos, versículos 13 al 34. Posteriormente, la revelación del Señor, versículos 35 al 41. Y finalmente vamos a ver un resumen de lo que estuvimos meditando. Bueno, y como introducción aquí, el expositor nos hace un par de preguntas. Y dice: ¿por qué sufrimos enfermedades? ¿Por qué hay muchos niños y en realidad pues mucha gente, no nada más niños, sino también adultos, jóvenes, con enfermedades graves? Y nos dice que la respuesta bíblica es que la enfermedad y la muerte vinieron por causa del pecado. En el Edén no había enfermedades, todo era felicidad, como lo vemos allá en los primeros capítulos del Génesis, capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Pero inmediatamente después de que Adán pecó, todo esto cambió. Sabemos que se creó una ruptura, una fisura entre Dios y el hombre por causa del pecado. Y de hecho, ahí en el capítulo 5 del libro de Génesis nos da un registro de estos primeros hombres, la descendencia de Adán, quienes vivieron muchos años, pero que finalmente murieron. Y por ahí vemos que Adán, el primer hombre sobre la tierra, vivió 930 años y murió. Eso nos dice el versículo 5 del Génesis 5. Set, el hijo de Adán, vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Cainán 910 y murió. Mahalaleel 895 años
y murió. Jared, 962 años, murió. Enoc es la excepción porque después de vivir 365 años, Dios lo arrebató, Dios se lo llevó. La Biblia nos dice que él no murió, sino que Dios se lo llevó. Matusalén, 969 años y murió. Lamec, 777 años y murió. Entonces vemos cómo a partir de ese pecado que cometió Adán, en donde vivían, en la condición en la que vivían, no había muerte, no había enfermedades, pues la cosa cambió radicalmente. De hecho, Génesis comienza, todos lo sabemos, con la obra de Dios en la creación y termina con un ataúd en Egipto. Vemos ahí en Génesis 56, que es el último versículo de Génesis, termina hablando acerca del ataúd de José, que fue puesto en Egipto. Entonces, fíjense cómo el Génesis es muy revelador en este sentido. Es innegable, la enfermedad y la muerte nos han acompañado desde el momento en que el pecado entró al mundo. A veces podemos enfermarnos por algún descuido, a veces por algún contagio, lo hemos vivido en los últimos 2 años, que si el común denominador de todo lo que vemos a nuestro alrededor es prácticamente contagios, enfermedades, muertes. O también pudiéramos enfermarnos por haber cometido algún pecado como consecuencia de algún pecado recurrente, que tal vez un vicio, tal vez un hábito, un pecado, obviamente que no le agrada a nuestro Dios. El Señor es muy claro en su palabra diciendo que si nosotros vivimos en pecado, la consecuencia del pecado es la muerte del alma, pero también hay una consecuencia física del pecado. Si yo fumo, si yo tomo alcohol, si yo vivo una vida desenfrenada, muy probablemente me voy a enfermar y muy probablemente me voy a morir también, anticipadamente, ¿verdad? Pero entonces, esas pudiéramos decir que son algunas de las causas por las cuales yo puedo morir. Los fariseos, fíjense, en aquella época, la élite religiosa de los judíos, los conocedores, los maestros de la ley, tenían llamémosle así, esta teología. Ellos pensaban que las enfermedades eran el resultado de vivir en pecado. Eso es lo que ellos pensaban. El Antiguo Testamento no lo dice de esa manera. No lo dice de esa manera. Sin embargo, ellos tenían ellos relacionaban eso. Entonces, veían a una persona paralítica, esa persona es pecadora y por eso es paralítica. Veía a una persona que era sordomuda, ella o sus padres o sus abuelos o su descendencia eran pecadores y por eso es que esa persona estaba en esa condición de parálisis, ¿verdad? Y en este relato del Evangelio de Juan 9, precisamente nos habla acerca de eso. Todo el capítulo completo habla acerca de este milagro de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo sanando a un ciego de nacimiento. Y no nada más era la creencia de los fariseos, sino también era la creencia del pueblo, porque acuérdense que los fariseos eran los que enseñaban. Entonces, esa enseñanza, esas creencias erróneas, obviamente permeaban hacia la población, en este caso, vemos a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo preguntando ahí en el segundo versículo, ¿verdad? Ya lo leíamos los primeros 3 versículos, pero vamos a volverlos a leer. Fíjense lo que dice del 1 al 3. Dice, al pasar Jesús iba pasando por el camino y dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, no era un ciego que por algún accidente había quedado ciego porque se había enfermado. No, era un ciego de nacimiento. Entonces, imagínense,
en el modo de pensar de los fariseos, y ahora lo vamos a ver que también de los discípulos, este hombre o sus padres o sus abuelos eran pecadores y por eso estaba sufriendo ese mal en su cuerpo. Y entonces le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea, para ellos era contundente el hecho de que como nació ciego, él era pecador o sus padres eran pecadores. Entonces, precisamente le estaban haciendo esta pregunta a los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que habían aprendido. Así es. Así es. Esa era, podríamos decir, la teología que predominaba en la religiosidad que ellos mostraban, ¿verdad? Entonces, fíjense la respuesta de nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ahí estaba en tan solo un enunciado, echando abajo esa teología errónea de los fariseos y esa teología errónea de los judíos en la que pensaban esto, ¿verdad? Dice: no es porque pecó él, ni tampoco porque pecaron sus padres. Aquí hay algo importante también que hay que señalar. Nuestro Señor Jesucristo no estaba diciendo que no eran pecadores ni él ni sus padres. Estaba diciendo que no era porque él o sus padres fueran pecadores. ¿Sí me explico? Ese punto es muy importante. Entonces, tanto el ciego como sus padres, como todos nosotros, somos pecadores. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo, en este versículo, está presentando el Evangelio. La primera parte del Evangelio, que consiste en reconocer que somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, dice: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántas veces nosotros tal vez pasamos alguna dificultad, tal vez de salud, por ejemplo? Pero puede ser económica, puede ser de trabajo, puede ser familiar, de alguna relación desgastada, qué sé yo, ¿verdad? Y podemos pensar, fíjense, hermanos, la realidad es que nosotros muchas veces tenemos esa misma forma de pensar que los fariseos. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Y muchas veces nosotros en las iglesias modernas actuales pensamos de manera similar, si no es que igual. Pensamos es que, bueno, pues es que esta persona pues es bien pecadora y por eso está sufriendo esa enfermedad. Algo habrá hecho. Bueno, no es por esto, no es por esto. Así decimos, ¿verdad? Es que Dios lo está castigando. Es que Dios lo está juzgando y por eso le está pasando lo que le está pasando. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo dice: no es por eso, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que se manifiesten en él. Aquí creo que este punto es muy importante, porque muchas veces pudiéramos nosotros, como cristianos incluso, asociar nuestra condición de cómo nos va respecto a si Dios aprueba o no aprueba lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos o cómo nosotros actuamos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a lo mejor a mí me pudiera estar yendo muy bien, a lo mejor yo pudiera tener una vida sin problemas, como dicen por ahí, 25 grados y soleado, ¿verdad? Nada, ninguna nube, ningún nubarrón de lluvia está amenazando mi vida, pero vivo en una vida pecaminosa. Eso pasa, hermano. Eso pasa. ¿Cuántas veces nosotros incluso hasta nos admiramos de, oye, pues es que esta persona es bien mala, roba, mira cómo vive y le va bien? Bueno, eso no quiere decir que Dios se agrade de la forma en cómo él vive. O por el contrario, oye, pues es que a mí me está pasando todo.
ya me enfermé, apenas salí de una, ya tuve una pérdida familiar, apenas salí de esta, ya me quedé sin trabajo, apenas salí de la otra, ya choqué, lo que sea. Pero ¿por qué, Señor, si yo te sirvo, yo voy al templo, yo predico, yo soy maestro? Pasa también. ¿Estamos de acuerdo? Así. Así es. Así es. Claro que sí. Y es precisamente lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo aquí, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Es precisamente eso, ¿verdad? Entonces, la conclusión de este pequeño pensamiento es que mi condición no define el que Dios, digamos, se agrade o no se agrade de lo que yo hago. No son mis circunstancias. Realmente es mi fe en Dios, ¿no? Es mi fe en el Señor Jesucristo lo que realmente define si Dios se agrada o no se agrada de lo que yo hago. Y luego dice, me es necesario hacer las obras, en el versículo 4, del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Acá creo que ya estamos en el segundo punto. Y este versículo a mí me impactó cuando lo leí, porque fíjense, nuestro Señor Jesucristo tuvo un ministerio aquí en la tierra, y todos lo sabemos. Y aquí Él está declarando que le es necesario hacer las obras del que le envió, las obras del Padre, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí lo que este versículo a mí me habla es que precisamente nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús. Fíjense lo que Él está diciendo. Necesito hacer las obras de mi Padre, ahorita que es de día, porque después la noche viene y ya no se va a poder trabajar. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. Creo que nosotros tenemos que asumir la misma postura de nuestro Señor Jesucristo. Mientras dure el día, ¿qué es el día para nosotros? Pensando en el día y la noche. Yo lo relaciono con la vida. El día es el tiempo que nosotros tenemos de vida, porque un día va a ser de noche, un día vamos a morir y ya no vamos a poder hacer lo que Dios, las obras del Padre que Él nos encomendó para hacer, la gran comisión. Cuando nosotros muramos, vamos a ir al cielo y ya no vamos a poder predicar en la tierra, hermanos. Ya no lo vamos a poder hacer. Vamos a estar en la presencia del Señor gozosos, pero ya no vamos a poder hacer las obras que Dios nos encomendó, que Cristo nos encomendó hacer cuando sea de noche. Entonces, esto es muy importante. Así es. Ahora, tiempo de trabajar. Así es. Pronto la noche viene. Entonces, ya cuando nadie puede trabajar, pues hay que trabajar durante el día. Hay que trabajar durante el tiempo que Dios nos da de vida. Entonces, hermanos, yo creo que este es un llamado para la iglesia. Es un llamado muy importante en el que tenemos que tomar en cuenta, si esto lo dijo el Señor Jesucristo, que es Dios. Pues imagínense, pues al que no le caiga el saco, pues está complicado, ¿verdad? Entonces hay que tomar esto en cuenta de parte de nuestro Dios. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿verdad? Y en otras partes del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos dice, ustedes son la luz del mundo. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, lo aprenden los niños de 4 años. Muy bien. Y luego en el versículo 7 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Fíjense, es un milagro un poquito diferente, ¿no? Por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Algo inusual, diría yo, ¿verdad?
Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece, pero él decía, soy yo soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Hasta ahí estamos, ¿verdad? En el versículo 12. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo hizo esta acción, ¿verdad? Yo me lo imagino tomando algo de tierra, escupiendo en la tierra, y ese lodito que hizo, pues se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate. Era un ciego de nacimiento, hermano. A veces nosotros somos muy incrédulos cuando el Señor nos llama a obedecerle, ¿verdad? O sea, esto requirió un acto de obediencia del Señor. Lo cantábamos, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer. ¿Qué hizo el ciego? Obedeció. No dijo, no, Señor, a ver, con este lodito, ya con eso, no. Ay, con el agüita que voy a poner, no. Obedeció. Simple y sencillamente fue e hizo lo que el Señor Jesús le dijo. No se fue para otro lado, no se fue a otro estanque, se fue al lugar en el tiempo preciso cuando el Señor Jesús le mandó. Entonces fíjense que esa obediencia al Señor es muy importante. Las cosas para el ciego no parecían, ahora sí que no pintaban demasiado favorables, ¿verdad? Yo he sido ciego durante toda mi vida, no sabemos cuántos años tenía el ciego, pero pues tal vez 20, 30, pues imagínense 30 años de ciego. Bueno, pues él fue obediente, sin embargo, él fue obediente y no puso peros, no puso trabas, no dudó en su corazón, sino que fue obediente. Y dice ahí que luego, pues obviamente, este ciego seguramente se ponía ahí a mendigar todos los días durante muchos años. Entonces lo conocían los vecinos y entonces entre ellos decían, no es este el mismo. Dice, no, pues sí es, no, se parece, pero se me hace que no es. Y entonces dijo, yo soy. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué fue lo cómo te fueron abiertos los ojos? Obviamente, una sorpresa muy grande. Pues imagínense, si usted, hermano, conociera a una persona que es ciego de toda la vida y que de repente se lo encontrara en la calle y que usted lo conocía durante muchos años, 30 años, y luego se lo encontrara y ya veo, a ver cómo. ¿No es sorprendente acaso? Claro que es sorprendente. Y entonces lo primero que le preguntaría a usted, hermano, a esa persona es, ¿cómo, verdad? A ver, ¿cómo pasó? ¿Cómo te curaste? ¿Verdad? Y respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al cielo y lávate. Fui y me lavé, la obediencia, y recibí la vista. Bueno, ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está? No, pues no sé. Lo perdí de vista. Ahora sí que literalmente lo perdí de vista. Ahora sí lo perdí de vista. Yo supongo que el ciego estaba muy contento. Imagínense haber recobrado la vista. Y yo creo que no es como, bueno, como hoy en día que cuando uno tiene algún problema de la vista, pues tal vez lo operan y demás, y hay que tener cuidados y durante un tiempo que no veas la luz, cuídate y ya después de 2 semanas o 1 semana. Digo, ahora las cirugías de ojo están muy avanzadas y todo esto, ¿verdad? Pero este ciego, yo estoy seguro que recobró la vista al instante. Al instante, no tuvo que cuidarse, no tuvo que abrir los ojos de a poquito, ni que no se expusiera al sol. El Señor hizo el milagro completo e instantáneo en su vida. Pero fíjense,
A mí me llama mucho la atención cuando ellos le preguntan dónde está y dijo, no sé, no sé. En otras partes de la Biblia vemos que cuando una persona es salvada y sanada de sus enfermedades, vemos que seguían a Jesús en el camino, lo seguían, iban con él. No sabemos cuánto ni cómo, pero sí en varios milagros, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios esto. Aquí con el ciego fue diferente. Dijo, no sé, quiere decir que se separó, que puso distancia entre él y nuestro Señor. Así es, tal vez porque no veía, digo, ya no supimos. El chiste es que lo perdió de vista. A lo mejor él fue al estanque y ya Jesús andaba por otro lado. No sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Aquí el tema es que el ciego no sabía dónde estaba nuestro Señor. Pero yo estoy seguro que el ciego estaba muy, muy emocionado. Y más allá de esto, la gente también estaba muy maravillada, ¿verdad? Y la gente se estaba enfocando mucho en el milagro, ¿verdad? Y decía, es que yo soy el mismo, ¿verdad? O sea, a mí me sucedió este milagro. Pero fíjense este hecho del decir, no sé, quiere decir que estaba perdiendo de alguna manera foco en el que hizo el milagro, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos enfocamos en el milagro y perdemos de vista al hacedor del milagro también, ¿verdad? Eso es un tema, es algo muy importante. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones pedimos, Señor, haz un milagro? Y nos enfocamos mucho en el milagro, pero no nos enfocamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso a mí me pasa. No sé si a ustedes les pasa también. Esta historia termina ya con un encuentro, ahora sí, personal, de adoración de ese ciego hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta aquí todavía no existía. El ciego había sido sano en lo físico, pero no había sido todavía sano en lo espiritual. No había sido salvo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, esto me lo voy a brincar porque es algo de lo que ya hemos estado comentando. Y entonces, a partir de los versículos 13 y hasta el 34, vemos lo que le llamamos, o lo que le llama el libro, el hermano Casillas en su libro, la comparecencia ante los fariseos. La comparecencia ante los fariseos. Dice, fíjense, versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. En aquel entonces el día de reposo pues es lo que nosotros tenemos ahora como el sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. O sea, ya no nada más eran los amigos, ya no nada más eran los vecinos, ya no nada más eran... No, ahora los fariseos. Entonces, y les dijo, él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Porque no guarda el día de reposo. Otra vez, ¿verdad? Ya, como decimos ahora sí, muy coloquialmente, los fariseos ahí traían a nuestro Señor Jesucristo de encargo, como decimos, ¿verdad? Y tenemos también el Evangelio de Juan, ya veíamos que cuando sanó al paralítico en el estanque de Bethesda, lo vimos con nuestro hermano Edmundo de esa clase, pues también era día de reposo. Y dijo Jesucristo, bueno, pues mi padre trabaja, yo también trabajo, ¿verdad? Pero acuérdense de la religiosidad de los fariseos. Acuérdense de la religiosidad de los fariseos. Aquí también pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. El día que Jesús hizo este milagro era día de reposo. Entonces, para los fariseos era eso. Los fariseos no estaban viendo realmente el milagro, ellos estaban viendo que este hombre, como le llamaron, no procede de Dios. ¿Por qué? Porque obra el día de reposo. Fíjense la religiosidad tan distorsionada y tan mal entendida y tan mal concebida de parte de los fariseos. En vez de maravillarse, decir, oye,
qué maravilla, vamos a buscar a ese hombre, tal vez si sea el Hijo de Dios, no sé, algo así. Fíjense en lo que se enfocaron, Entonces, dice, otros decían, fíjense, no necesariamente los fariseos, pero tal vez también los judíos, porque acuérdense, ya lo veíamos con los discípulos, que no nada más eran los fariseos, los religiosos, sino también el pueblo, también los discípulos tenían esta religiosidad mal enfocada. Los otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, refiriéndose al Señor Jesucristo, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, otra vez, ahí en el capítulo 7, cuando vemos que si se van al capítulo 7, versículo 43, ¿quién lo lee? 7:43. Ahí está. Entonces, otra vez disensión, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 7, lo vemos en el capítulo 9, disensión. Entonces, algunos decían, no, este sí es bueno, no, este es malo, es pecador, y no se ponían de acuerdo. Hoy en día pasa lo mismo, hermano. Hoy en día el mundo no se pone de acuerdo. El mundo no se pone de acuerdo en quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él es Dios, que Él es Salvador, que Él es Mesías, que Él es restaurador, que Él es nuestro sustentador. Pero el mundo no se pone de acuerdo. Si es un profeta, si es un maestro, si es un líder político, ideológico. Sí, hermano. Así es. Así es. No, es algo que nosotros no podemos realmente entender. Pero Él paga porque, dice Romano, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, sí, Dios paga no porque Él quiera vengarse, no porque Él desee tomar ningún tipo de... No, Dios paga porque la palabra de Dios es muy clara. En el sentido de que si tú te arrepientes de tus pecados, le aceptas como tu único y suficiente Salvador, le entregas tu vida, pues Él te salva, Él te limpia, Él restaura tu vida. Pero si no, pues esa es, digamos, la consecuencia, esa es la paz. Pero realmente no es porque Dios sea vengativo o nada. Simple y sencillamente Él es misericordioso, Él cumple su pacto. Y en el cumplir su pacto es precisamente esto, ¿verdad? El hecho de que los que lo aceptan serán salvos, pero los que lo aborrecen van a la muerte eterna. Pero Él está cumpliendo con su palabra. Él no está siendo vengativo ni está siendo de ninguna manera malo con nosotros. Bueno, entonces había disensión entre ellos como en la actualidad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que va a llegar un día y lo estamos viviendo, en que las personas le van a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Entonces dice el versículo 17, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y dijo que es profeta. Aquí también lo vemos en el ciego, no estaba seguro de quién le había abierto los ojos. Todavía no tenía ese encuentro personal. Ya decíamos que había distancia, no hubo un acercamiento inicialmente. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Decían los fariseos, no. Los judíos, no pudo haber sido ciego, no puede ser. Háblale a sus papás. ¿Quién conoce más a uno que sus papás, verdad?
Entonces sus papás no nos pueden mentir. Háblales. Y vienen los papás, ¿verdad? Y les preguntaron diciendo en el versículo 19, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Pregúntenle a él ya está grande, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Sí sabemos que es nuestro hijo, sí, él es. Sí sabemos que era ciego, definitivamente era ciego, pero ¿qué pasó ahí? Mejor pregúntenle a él. Mejor pregúntenle a él. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los padres tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, ¿verdad? Era algo, una afrenta muy grande, ¿verdad? Que alguien fuera expulsado de la sinagoga. Es tal vez como decir hoy en día, pues me expulsaban de la iglesia, ¿verdad? Qué vergüenza, qué pena. Entonces, no quisieron meterse en problemas los papás de este ciego y dijeron, pues él ya está grande, sí es nuestro hijo y sí estaba ciego, pero pues pregúntenle a él qué pasó, ¿no? Entonces, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Bueno, entonces, el relato continúa en el versículo 24 y dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, ya por segunda vez, o sea, ya le habían hablado primero a él, ya le habían hablado a los papás y otra vez le están hablando a él, ¿verdad? Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Lo que no sabían aquí los fariseos es que ese hombre es Dios, ¿verdad? Aquí dice, da gloria a Dios. Pues es dar gloria a ese hombre que es Jesucristo, ¿verdad? Es Dios. Pero ellos decían, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Ya se los dije. Otra vez, ahí va otra vez la historia. Ya se la habían dicho, ya se la había dicho a los vecinos, ya se la había dicho a los fariseos y ahí va otra vez a repetir la historia. Entonces dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? ¿O por qué están tan insistentes en preguntarme, verdad? ¿Tienen alguna duda, quieren hacerse sus discípulos? Y ellos lo tomaron como una ofensa, los fariseos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iban ellos siendo la élite religiosa, los que todos lo saben de la ley, los maestros? ¿Cómo pudieran escuchar estas palabras de ser el discípulo de aquel hombre que ellos consideraban como un hombre pecador, ¿verdad? Entonces, de hecho, antes también en el capítulo 7, por ahí le habían dicho que tenía demonio, ¿verdad? Demonio tiene, le dijeron, ¿verdad? Imagínense. Entonces ahí los fariseos se enojan. Y fíjense lo que dice el 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ahí sale otra vez muy arraigada su teología, ¿verdad? Su religiosidad. Nosotros no somos discípulos de él ni de nadie más que de Moisés. De Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. No lo conocemos. Estaban desconociendo al Señor Jesús. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjense, qué respuesta tan impactante, ¿verdad? Les estaba diciendo, pues es problema de ustedes son los ignorantes. Ustedes son los ignorantes. Yo lo único que sé es que él a mí me abrió los ojos. Es que me abrió los ojos. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahora él
les estaba dando una clase, ¿verdad? De doctrina, de teología, ¿verdad? Un ciego de nacimiento que mendigaba, ¿verdad? Y les estaba enseñando a los maestros de la ley. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Desde el principio, continúa el hombre hablando, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay ninguna referencia, ninguna evidencia de que alguien haya hecho esto. O sea, esto superaba todo lo que ellos pudieran haber visto o incluso leído o estudiado en el Antiguo Testamento. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces, aquí ya el ciego está diciendo, él proviene de Dios, porque si no, él no podría hacer nada. Y los fariseos se enojan todavía más. En el 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Regresaron otra vez a lo que ellos creían, ¿verdad? Tú naciste en pecado, por eso estaba ciego. Y nos enseñas a nosotros, ¿quieres tú enseñarnos a nosotros los maestros de la ley? Y le expulsaron de la sinagoga. Lo que los padres tenían miedo que les pasara a ellos, bueno, al ciego lo expulsaron de la sinagoga. Qué fuerte, ¿no? O sea, yo me imagino ahí la escena. De hecho, encontré un video, está en inglés, un video de este actuado, ¿verdad? Y es impactante poderlo ver. Es impactante poderlo ver. Porque uno lo lee y, bueno, como que te lo puedes imaginar, pero el video te ayuda visualmente, porque ves a los fariseos muy enojados, ¿verdad? Muy enojados. Y sí, realmente estaban muy, muy enojados. Entonces, bueno. Sí, adelante, hermano. Precisamente este último también creo que es algo que a veces se puede muy fácilmente podemos juzgar. Exacto. Por sus circunstancias. Y no es. Así es. Así es. Sí, lo comentamos en momentos que mis circunstancias no definen si yo estoy bien con Dios o no, porque a mí me puede ir muy bien y no necesariamente vivir bien en relación a Dios, ¿verdad? O me puede ir muy mal y eso no necesariamente significa, pues, que vivo mal en relación a Dios y lo vemos a nuestro alrededor. Eso sí es muy cierto. Por ahí hay algunos evangelios que le llaman de la prosperidad, ¿verdad? Y dicen que, pues, a los cristianos tenemos que ser ricos y tenemos que, no sufrir, ¿verdad? Y listo. Bueno, pues la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz y los discípulos fueron mártires. Los torturaron, los encarcelaron y los mataron por causa del evangelio. Eso no es sufrir, eso es sufrir. Entonces, sí, efectivamente, hermano. Última parte, hermanos, versículos del 35 al 41, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Entonces, llegó la noticia a oídos de nuestro Señor Jesucristo que habían expulsado al ciego de la sinagoga. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora sí ya tuvieron un encuentro personal, ¿verdad? Pero fíjense cómo este versículo a mí me impacta en el sentido de que Cristo fue a buscarlo. Muy probablemente, pues el ciego estaba por ahí, ¿verdad?
Pero dice, hallándole, le dijo, o sea, hallándole Jesús, o sea, me da la idea de que él tomó la iniciativa. No creo que se hayan encontrado accidentalmente ahí, que se cruzaron en el camino, no. Porque dice, Jesús escuchó y hallándole, o sea, porque Cristo fue a buscarlo, ¿verdad? Fue a buscarlo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo nos busca. Muchas veces nosotros, la pregunta no es si Él nos busca o no, la pregunta es si nosotros le estamos escuchando y le estamos oyendo y estamos dispuestos a ser encontrados por Él. ¿Verdad? Porque la realidad es que una persona pecadora, así por casualidad de la noche a la mañana, no se va a levantar un día y dice, ahora sí voy a buscar a nuestro Dios. O sea, al revés, nuestro Señor nos busca. Nuestro Señor sale a nuestro encuentro y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo en el 36, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está revelando como el Hijo de Dios a este ciego y se nos está revelando a nosotros a través de su palabra, como el Hijo de Dios. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo y le adoró. O sea, no nada más es creo y ya. Entonces creo y le adoró. Y yo estoy seguro que de ese instante en adelante, la vida del ciego cambió, no solamente en el plano físico, pero también en el plano espiritual. Porque, digamos, el contexto o el sentido de esta adoración es una adoración genuina. Y es una adoración que no es temporal, sino que es una adoración permanente a nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, a mí me pasa, hermano, la verdad, a veces no tenemos muchas ganas de adorar a Dios. Hay días en que no nos dan ganas de leer su palabra, no nos dan ganas de orar. Bueno, lo tenemos que hacer, es parte, si yo en realidad de corazón amo al Señor, de corazón le adoro y no es un chispazo, tiene que ser algo permanente, algo que dure. Entonces le dijo Jesús en el 39, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, fíjense, este comentario de nuestro Señor Jesucristo les cayó a los fariseos. Algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? O sea, ¿nos estás diciendo ciegos a nosotros? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Les estaba poniendo el dedo en la llaga directo en su religiosidad, directamente en su doctrina errónea, en su costumbre falsa. Ellos se creían, obviamente, los muy puros. Ellos, yo estoy casi seguro que decían, yo no peco. Es más, el Señor Jesucristo lo vemos en una de las de los pasajes del Evangelio en donde estaba el fariseo y el publicano en el templo, ¿verdad? ¿Y qué decía el publicano? Señor, perdóname porque soy un pecador. Dice la Biblia que hasta se pegaba en el pecho, ¿verdad? Y con una actitud de arrepentimiento genuino, ¿verdad? Perdóname, Señor. Y el fariseo, Señor, gracias porque no soy como ese publicano, porque no soy como ese pecador. Bueno, hay que tener mucho cuidado, hermanos, de nosotros no caer en esto. Porque si está en la palabra de Dios, si el Señor nos lo está revelando es por algo, porque podemos caer en esa ceguera de decir, yo soy bueno, yo voy al templo, yo hago tal o cual cosa. Bueno, ¿cómo es tu fe en el Señor Jesucristo? A nuestro Señor Jesucristo no le va a impresionar nuestras obras. A nuestro Señor Jesucristo le va a impresionar nuestro corazón, lleno de fe.
Eso es lo que realmente mueve a nuestro Señor. Acuérdense, no hacemos obras para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la salvación, sino porque somos salvos, entonces hacemos las obras. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Él es nuestro todo, ¿verdad? Cuando antes de venir a los pies de Cristo, nosotros pecamos porque era lo único que sabíamos. No conocíamos otra cosa, éramos pecadores. No podemos decir que ahora que somos salvos, pues ya no somos pecadores, porque sería ser como los fariseos, hermano. Pecamos. Pero realmente pecamos, los cristianos pecamos porque queremos, no porque no tengamos otra opción. Antes de ser salvos, pecamos porque no tenemos otra opción, porque es lo único que conocemos. Pero siendo ya cristianos, cuando pecamos, es porque queremos. Pero bueno, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para limpiarnos de esos pecados. Entonces, hay que arrepentirnos. O sea, no quiere decir que un cristiano ya no se tenga que arrepentir de sus pecados, no. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados porque seguimos pecando. Si no seríamos ciegos como los fariseos. Entonces, siempre hay que seguir arrepintiéndonos, siempre hay que seguir pidiendo perdón a nuestro Dios por los pecados que hemos cometido, ¿verdad? Sabiendo que la gracia de nuestro Señor es abundante para perdonar sus pecados. Dice Pablo, pues habremos de pecar para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, no es así, pero sí. Y ahorita que lo menciona la hermana Eva, ya para terminar esta clase, a mí me llama mucho la atención el hecho del lodo, ¿verdad? Y el untárselo en los ojos al ciego. Y yo pudiera pensar en alguna, como una especie de simbolismo o sí, digamos un simbolismo. El ciego estaba obviamente ciego, no veía, y muy probablemente lo primero que vio cuando abrió los ojos eran tal vez algún rastro de ese lodo. Cuando empezó a abrir los ojos. Eso quiere decir, hermanos, que es el primer paso para la salvación, arrepentirnos. El lodo obviamente representa, si ustedes quieren, pues lo sucio, ¿verdad? Lo sucio que ha sido nuestra vida antes de arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, el primer paso para la salvación es el arrepentimiento. Hay iglesias hoy en día que predican que no necesitas arrepentirte. Hay que tener mucho cuidado, porque la palabra arrepentimiento es ofensiva también. Hoy en día es ofensiva. Es que ¿cómo me voy a arrepentir yo? Bueno, así pensaban los fariseos también. Y hay iglesias en la modernidad que dicen, tú no necesitas arrepentirte. Tú puedes ser salvo, pero seguir viviendo de la manera en como has vivido. Y no, la palabra de Dios nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el arrepentimiento. Y es como un decir, sí, mi vida estaba sucia, mi vida estaba llena de lodo, de tierra, y no me permitía ver. Era un ciego. Pero ahora veo. Ahora vemos cómo el ciego finalmente tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y es un encuentro personal, cada uno de nosotros.
tiene que tener un encuentro personal con el Señor. Porque también muchas veces pudiéramos pensar, sobre todo aquellos que hemos tenido la bendición, como en mi caso de haber nacido en una cuna cristiana, que pues porque mi abuelita era muy consagrada, que porque mi mamá o mi papá son pastores o ministros, no sé, pues yo no necesito tener un encuentro personal con Cristo. No, cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. Yo quisiera, es una clase de escuela dominical, pero yo quisiera aprovechar para también hacer un llamado de parte de nuestro Dios. Yo no sé, por ahí una vez leí una meditación que decía que había en Estados Unidos un hermano ya de muchos años, ya de edad avanzada, en la congregación, en una iglesia ahí en Tokio, no me acuerdo en dónde era, y que después de tantos años de ir al templo, él nunca había entregado su vida a Cristo, y la gente lo veía y decía, un hermano consagrado, un hermano que servía, y tantos años no había tenido realmente un encuentro genuino con su Salvador. Eso es importante. Yo quisiera, si alguien de nosotros aún tiene dudas, alguien de nosotros aún tiene, no está seguro, ¿verdad? Que haya tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento, aprovechemos, por un lado. Y por otro lado, hermanos, también un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo a la consagración. Es un día especial el día de hoy, hermanos. Es el primer día después de 2 años que tenemos una clase de escuela dominical en el templo. Es un día especial, es un día importante y tenemos que, nuestro corazón tiene que desbordarse en alabanza, en adoración a nuestro Dios. Tantas cosas han pasado, pero hasta aquí nos ayudó Jehová y nos seguirá ayudando. Entonces, yo quisiera tener esta oración ya para cerrar esta exposición y darle el tiempo a nuestro hermano Roberto. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita, Padre. Y en esta hora, Señor, yo quisiera poner en tus manos a mis hermanos que están aquí presentes de manera presencial y a mis hermanos que están conectados. Señor, si hubiera alguien, Señor, que no esté seguro todavía de tenerte a ti como su único y suficiente Salvador, Señor, en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que hables a su corazón, Señor, porque tu palabra transforma, Señor, porque tú eres el único que puede hacer esta obra maravillosa, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Y no es por nuestros méritos, Señor, ni por nuestras capacidades, sino solamente por esa obra maravillosa que tú hiciste de venir a esta tierra a morir en esa cruz y resucitar de entre los muertos al tercer día, Señor. Y nosotros en esta hora, Señor, queremos reafirmar nuestra fe, Padre Santo, y decirte, Señor, que, Señor, hemos pecado, Señor, hemos desviado nuestra atención en muchas maneras, aún siendo de tu rebaño, aún siendo cristianos, Señor. Tal vez hemos visto hacia otro lado, Señor, y te hemos perdido de vista, así como este ciego que fue sanado de su enfermedad, pero te perdió de vista, Señor. Queremos también, como este ciego en esta hora, Padre Santo, tener un acercamiento contigo, Señor. Que aquellos que ya hemos sido salvos, Señor, agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, pero sobre todo darte gracias, la honra y la gloria por quien tú eres, Señor, por quien tú eres, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Señor, y si hubiera alguien aquí en esta hora que aún no tiene ese encuentro personal contigo, Señor, yo quisiera orar por esa persona y que, Padre, tú redarguyas su corazón, lo convenzas por medio de tu Espíritu de arrepentimiento, Señor. Y que, Señor, como iglesia podamos todos, porque hemos sido todos llamados, Señor, nadie ha sido llamado a tu iglesia, Señor, y dejado fuera, Padre, para servirte, ¿no? Todos, Señor, tenemos
un don dado por tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos sentir esa necesidad en nuestro corazón para servirte, para amarte y para trabajar por el extendimiento de tu palabra aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Okay. Hermanos, nuevamente, gracias a Dios por esa escuela dominical que hemos tenido el día de hoy. La primera, como mencionó nuestro hermano Rafa, pues un poco más de 2 años. Gracias a Dios, el Señor nuevamente nos ha invitado, hermanos, a congregarnos en el templo en esta mañana, a escuchar, a recibir el alimento de su palabra. Mis hermanos, pasamos a la clausura de esta escuela dominical. Voy a hacer primeramente una oración de gracias. Vamos a orar, Señor, les invito que cierren sus ojos. Amoroso Padre Celestial, Señor Todopoderoso, una vez más, Señor, que tu nombre sea altamente glorificado, Señor Todopoderoso, en este día tan especial que tú nos concedes, Señor, porque es día de alabanza a tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos has concedido la oportunidad de tener esta escuela dominical aquí en tu templo en este día, Señor. Concede que sea la primera de muchas, Señor Todopoderoso, que este grupo, hermanos, Señor, siga creciendo cada domingo, Padre, en hermanos, que se sienta la necesidad de venir a recibir el alimento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y a mis hermanos presentes, Padre Todopoderoso, y permítenos seguirte adorando en este día. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a que hagamos una lectura en el libro de los Salmos. Les invito a que busquen el Salmo número 112. Y vamos a leer solamente 2 versículos. Yo los invito, hermanos, a ponerse de pie, por favor, y damos lectura. Salmo 112, versículos 1 y 2. Y leamos todos juntos, mis hermanos, esta porción de la palabra de Dios. Todos juntos dice el Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de rectos será bendita. Amén. Continuando de pie, mis hermanos, los invito a que todos juntos alabemos al Señor en esta mañana con otro himno. Y vamos a alabar al Señor con el himno número 315 del Himnario Bautista. Himno número 315. Este himno se llama Más de Jesús quiero aprender. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor
más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús quisiera hablar, más de su comunión gozar, más de su don de recibir, más con nosotros compartir. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su don de recibir, más con nosotros compartir. Más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos, un momento. Mis hermanos, pasamos ahora a los textos de las clases de esta mañana y primeramente damos oportunidad a la clase de niños para que presenten su texto, si prepararon alguno. ¿Está la maestra? Muy bien. Y lo que iban delante y lo que venían detrás, trabajos de tiempo. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, el que viene. Osana en la Amén. Gracias a Dios por los niños en esta mañana. Tenemos ahora la clase de adultos y jóvenes. Los invito a ponerse de pie, adultos y jóvenes. Y vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, dos versículos, el 24 y el 25, mis hermanos. Y vamos a leerlo todos unidos, estos dos pasajes de la palabra de Dios. Juan 9, 24 y 25. Dice la palabra de Dios, todos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga. Pues, mis hermanos, terminamos la escuela dominical. Y nuevamente, hermanos, los invitamos al próximo domingo nuevamente en este lugar, la escuela dominical. Los invitamos, mis hermanos, a las 9:45 de la mañana. Vengamos, mis hermanos, a alabar al Señor. Vengamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Recuerden que el alimento de la palabra de Dios es lo que nos sostiene, lo que nos da fuerza, lo que nos ayuda a estar en la presencia del Señor, alabándole. Nuevamente, hermanos, el próximo domingo, 9:45, los invitamos todos a la escuela dominical. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga y sigue el siguiente tiempo de oración.